Eh, bueno, van llegando. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo empezar la segunda parte del cuatrimestre casi, ah, por lo menos desde lo teórico. Es cómo se fueron formando en América Latina, primero una cierta conciencia, un cierto registro político, y después, fue bastante duro para algunos países y distinto para otros, y como después esto dio lugar a una especie de nacionalismo hispanoamericano o latinoamericano, porque también de alguna manera entró Brasil, aunque con su dinámica propia. Pero bueno, pensemos esto. En 1898, España pierde sus últimas colonias en América y Asia. O sea, tanto Cuba como Puerto Rico y Filipinas son perdidas a manos de los Estados Unidos. Y esto generó una especie de temblor político desde México hasta México, el Caribe, hasta la Argentina y en menor medida, un país bastante más estable en el sentido de que tenía una burguesía muy consolidada, no como Argentina o Uruguay con clases populares de origen también inmigrante, más levantiscas y demás. Pero bueno, hubo reacciones en todo el continente respecto de esta amenaza que pasaba a ser Estados Unidos. Y quizá por rebote, bueno, porque fíjense que, perdón, no había pasado lo mismo 50 años antes, cuando en el 48, siguiendo su destino manifiesto, es una doctrina de que decían los norteamericanos que a ellos les correspondía que Estados Unidos tenía que extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Su voluntad imperial de esa franjita de 13 colonias compran o conquistan primero, ¿cómo que se llama? La Florida, después Luisiana, que era una colonia francesa. Nunca se pudieron meter con las colonias británicas de Canadá, pero bueno, van extendiéndose hacia el oeste hasta que se chocan con México y con guerras absurdas, infiltración de población, como los Kelpers acá, ¿no? Población que van trasplantando, y después Texas se declara una república y pide anexarse a los Estados Unidos. Y así va, hay guerras, qué sé yo, hasta que en el 48 Estados Unidos se queda con el 50% del territorio de México. Y ahí prácticamente no hubo ni noticias en el resto de América, o por lo menos no hubo grandes reacciones, pasó. Pero la caída de esas dos últimas colonias, sobre todo que, digamos, la independencia de Cuba fue bastante ficticia, y la de Puerto Rico ni siquiera existió, se anexa como un Estado libre asociado, una forma medio rara que sigue segregándolos hasta el día de hoy. Eh, Formalmente forma parte de Estados Unidos, pero más o menos, y demás. Bueno, después encima conquistó Hawái y compra Alaska, le compra Alaska al Imperio Ruso. Todo ese derrotero en el siglo XIX, de principio a fin. Eh, entonces, el desastre, como dicen los españoles, del 98 genera una reacción y empiezan como países que no se miraban a sí mismos, Argentina, Chile
y Brasil habían firmado un tratado en las épocas del primer gobierno de Roca, que se llamó el ABC, Argentina, Brasil y Chile, pero la verdad es que cada burguesía de cada uno de esos países fue durante todo el siglo XIX tratando de construir un determinado Estado a su imagen y semejanza, todos burgueses, eh, y cada uno con su propia dinámica, guerras, así como la guerra de Chile con Perú y Bolivia, que le cuesta la salida al mar a Bolivia, y parte del territorio a la guerra del Salitre, ¿cómo se llama? A Perú, guerras por fronteras entre Chile perdón, entre Perú y Ecuador, y algunas cosas que tuvieron coletazos hasta el día prácticamente de hoy. La competencia por ocupar la Patagonia de Chile y Argentina, por conquistarla, porque por más que ambos reclamaban soberanía, en función del uti possidetis iuri, que es la continuidad de los estados coloniales en los nuevos estados independientes. Pero de hecho no había ocupación efectiva de ninguno de los territorios, y lo produce Roca acá, y no me acuerdo del presidente chileno, que compiten porque Roca aprovecha que todavía no estaba resuelta la guerra en Antofagasta, en el norte de Chile y en Bolivia, y entonces se apura a conquistar la Patagonia, y por eso la longitud extrema de Chile podría haber sido distinto. Nosotros vivimos con el coso de que nos robaron territorio, pero fue una disputa entre dos estados que estaban formándose. Ellos hablan de la pacificación de la Araucanía. O sea, someter a pueblos con los que habían comerciado y que habían firmado tratados ya los españoles, porque los españoles le reconocían al sur del río Biobío, perdón, que eran territorios de los araucanos, como decían ellos, mapuche. Bueno, entonces, con esta doctrina Monroe de América para los americanos, o sea, América para los norteamericanos, para los yanquis, eh, y su expansionismo, con esta, ya les digo, la doctrina del destino manifiesto, genera como una, no directamente, pero sí élites culturales y no necesariamente las élites políticas y económicas, empiezan a buscar convergencias y nos volvemos a mirar entre los distintos pueblos, y ya piensen que también habían empezado con mayor o menor medida, incipientemente, a crearse lo que serían las clases medias urbanas, que eran principalmente las grandes ciudades, Lima, Santiago, por ahí Bogotá. Bueno, Colombia vivió un largo periodo de guerras civiles, similares a las guerras civiles nuestras, entre unitarios y federales, pero ellos entre conservadores y liberales. Se había desmembrado la Confederación Centroamericana, y bueno, y México estaba con el porfiriato y demás, pero empieza a haber una agitación y unos intercambios. Piensen que, digo, Rubén Darío viene a Buenos Aires, es corresponsal del Diario de la Nación, lo mismo que José Martí, el héroe cubano, y así hay muchos intercambios, sobre todo intelectuales, y empieza a generarse una especie de una mirada, así la llamo yo, no sé si existe el término, pero es muy difícil porque se habla mucho de lo panamericano, ¿no? La OEA, pero ahí donde está Estados Unidos es para subordinar al resto. En cambio, una mirada más entre pares se podía empezar a dar, y de hecho, incipientemente se empieza a dar. Después de Cuba y casi inmediatamente, de Cuba y Puerto Rico, Estados Unidos interviene en Nicaragua y en Haití. Haití es un caso trágico porque ni Francia, ni la Francia de la Revolución, menos que menos Napoleón, ni todos.
le reconocieron jamás el derecho a que unos negros ex esclavos se independizaran y pensaran en los derechos del hombre y del ciudadano como habían proclamado los franceses con su revolución. Eh, las compañías bananeras, United Fruit básicamente, habían desplegado sus intereses en paralelo a las intervenciones militares en Colombia, sobre todo en el Caribe colombiano. Ya estaba metiendo mano en el canal de Panamá, en la construcción del canal que se inaugura en 1904, y interviene y ocupa militarmente en 1915 y 1914, no me acuerdo ahora exactamente las fechas, Nicaragua y, insisto, Haití. Y después, si bien había un movimiento independentista, lo asusa para que Panamá se independice de Colombia. La verdad que el tapón del Dairén es un tema geográfico muy complicado para los colombianos, se llegaba nada más que por agua, era casi imposible ir por tierra. Pero para no tener que negociar ni con como la compañía francesa de Lesseps, que había hecho unos años antes el canal de Suez, cuando hace el canal de Panamá quiebra la empresa de Gustave Eiffel, el de la torre, financia en parte, pero después abandona el proyecto. Bueno, la cuestión es que se independiza y hace un tratado Estados Unidos con el canal donde le cede por 99 años, famoso, la zona del canal, etcétera, etcétera, que ahora dice el Trump que la quiere recuperar. Porque lo está, ¿cómo es que se llama? Dominando China o no sé qué. Esas cosas de estas épocas. En ese momento, con esas clases medias que ocupaban, por lo menos en la Argentina, una parte, una buena parte de la primera generación de hijos de inmigrantes nacidos acá, que se habían formado en la escuela pública, o sea que tenían ya una integración mayor que la de sus padres, eh, y ciertos grupos criollos desplazados se empiezan a formar en varios países unos partidos que son nacionalistas, pero no de un nacionalismo burgués, sino un nacionalismo más popular o con, perdón, elementos más populares. O ya les digo, en el caso de Argentina, bueno, ustedes saben que contra el fraude en un momento estuvieron aliados Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, su sobrino, Mitre y Lisandro de la Torre, habían formado la Unión Cívica después de determinadas peleas y demás, el abstencionismo frente a las elecciones fraudulentas y todo lo demás. Y muchos de esos intelectuales, tanto en España como en muchos países latinoamericanos, estaban influidos por una doctrina que es el krausismo, que lo plantea un filósofo alemán. eh, a ver si me dejan un minuto, por ahí tengo el... No, pero no lo estoy pudiendo encontrar. El nombre del profesor español que lleva esto a esta doctrina a España y se va difundiendo como una idea de actualizar, pero de una manera más humanista, los países que eran muy atrasados y bastante despóticos en algunos casos, pensemos en el roquismo acá, en otros regímenes, si bien supuestamente republicanos, bastante autoritarios de América, o en el porfirismo en México, o en Brasil teníamos hasta 1898 un emperador, nieto del último rey de Portugal que vivió en, en, en Brasil cuando escapando de las invasiones napoleónicas. Bueno,
Esta doctrina krausista, que era muy humanista, laica, pero con ciertos valores cristianos, de benevolencia, de integración de las clases populares, no tratando de superar la lucha de clases desde una postura de cierto cristianismo, pero muy laico. Es una teoría medio rara. Hipólito Yrigoyen era un gran adscripto al krausismo. Eh, en Perú tuvo bastante importancia, influyó en la creación del APRA de Haya de la Torre y demás. Entonces, es un movimiento renovador, progresista, que trata de integrar clases sociales diferentes. Es un ideal que, bueno, el marxismo, por supuesto, no va a adherir, pero significa una visión progresiva de la historia respecto de esa élites, de esas oligarquías que manejaban a su gusto y placer ¿cómo se llama? Sus determinados sus países. Toda esta revolución da lugar, por ejemplo, en un país que tenía una población indígena enorme, como México, a la Revolución Mexicana en 1910. Es la primera revolución social, incluso anterior a la Revolución Rusa, con un componente, por un lado, liberal en Benito Juárez, que era más político, más de ir acordando con, pero que la peleó contra el porfirismo y el post-porfirismo, porque murió en algún momento de los primeros años del siglo XX, muere Porfirio Díaz, y su régimen es cuestionado violentamente. Y otro más indígena que venía desde el sur, que es el zapatismo, el primer zapatismo. Por eso los zapatistas del 94 lo reivindican, porque era un indígena, porque no pretendía la toma del Estado, sino quería mejorar la situación y la independencia, la autonomía de las comunidades indígenas, sobre todo las del sur. Bueno, pero esta Revolución Mexicana tiene un rebote también en los diarios, ya los medios de comunicación, vía el telégrafo y demás, estaba mucho más eh, in- instantaneizada, por decir un neologismo medio espantoso, pero era más rápida, mucho más rápida, la comunicación entre las distintas sociedades que, ¿no? Que venía un barco navegando 2 meses de acá hasta el puerto de Veracruz y ahí se llegaban las noticias de lo que había pasado en Buenos Aires 2 meses antes. Entonces, ese clima políticamente revulsivo y de renovación en muchos sentidos, de renovación, pero en muchos casos buscando esas raíces, se produce también la reforma universitaria que empieza en Córdoba en 1918, se toman las universidades, se destituyen a las autoridades, se rechazan. Fue un movimiento soberbio y que tuvo también su repercusión en toda América Latina, donde se crean los famosos tres claustros, estudiantes, profesores, no, el tercer claustro se impone después. Ahora me agarró la duda. El de los no docentes, sí. Las elecciones por claustro se democratizan la elección de las cátedras, porque se llaman a concursos. Realmente la universidad, piensen que en esa época había tres universidades. Córdoba la más antigua, la más tradicionalista, la más archicatólica, la más conservadora, la UBA, que también tenía lo suyo, y la más moderna era la Universidad de La Plata, que tenía muy pocos años de fundada. Pues primero fue Universidad Provincial y después se nacionaliza con Joaquín B. González, que es el primer presidente de la universidad. Ministro del Interior de Roca, pero un tipo que tenía una mentalidad un poco más avanzada dentro de lo que era esa oligarquía que otro. Y también un hombre de La Rioja,
que tenía alguna visión distinta a la de la ciudad-puerto, que era lo único que le interesaba. Piensen que la oligarquía porteña hablaba de los 14 ranchos, los 13 ranchos. Detestó que le robara a Roca el puerto, por eso quieren fundar La Plata, la orgullosa capital, pero esas disputas también de alguna manera, con todos lo que detestamos a Roca, hay que reconocer que la construcción de un Estado y compromisos con por lo menos las oligarquías locales empezaron a tratar de armar algo que parecía un Estado. Pero bueno, se va renovando el radicalismo, que es el gran motor de esa renovación, y ahora vamos a ver culturalmente qué es lo que implica, pero también estamos la lucha contra el imperialismo del APRA, que se crea más o menos un poco después de la Unión Cívica, bueno, fue, para volver a retomar, Unión Cívica, donde estaba Mitre con Leandro Nealem. Piensen que Leandro Nealem era hijo de un mazorquero, ¿no? En realidad era Alén el nombre, pero se pone la M para, que no sé, para diferenciarse de su padre fusilado después de Caseros. Um, si recuerdan el documento liminar de la reforma, se dirige a los hombres libres de América. Fue muy interesante esa mirada de esos estudiantes, Teodoro Roca, que no sé si era pariente de Roca, y otras, es uno de los más reconocidos, pero un movimiento colectivo. Eso repercute también en la Universidad de Buenos Aires y rápidamente en la de La Plata, que era la que menos tradición de ese orden tenía. Entonces se acomodan más o menos rápido y empieza a funcionar en las tres universidades. Inmediatamente aparece la Universidad Nacional del Litoral, poco después la de Tucumán, y después, bueno, se van fundando más lentamente a otras universidades nacionales, o se va separando la del litoral, la de Rosario, y queda la del litoral en Santa Fe, o la del Nordeste unos años después, y demás. Pero bueno, empieza a haber esa solidaridad, ya les digo, inicialmente, y no avanzó mucho más políticamente, pero inicialmente fue intelectual. Inmediatamente después, bueno, ven, acá estamos con el coso sin terminar, pero vamos a seguir hablando de lo que sucedió. Uh, en ese breve lapso entre la caída de las últimas colonias españolas y este nacionalismo latinoamericano, por llamarlo de alguna manera, pasan la Primera Guerra Mundial, Europa está ocupada en su cosa, empieza el declive del Imperio Británico y acontece la Revolución Rusa que también genera que Europa se trate, las burguesías europeas, de contener o sabotear a la Revolución Rusa de todas maneras y hay una deriva que termina en el estalinismo. Bueno, pero ese marxismo empieza a tener también rebotes en América Latina y el más grande de los marxistas latinoamericanos, porque aparte hace todo un esfuerzo por sincretizar la teoría marxista, lo que estaba sucediendo en Europa, con las tradiciones, sobre todo incaicas, es José Carlos Mariátegui, un intelectual de fuste. Se encuentran mucha bibliografía de él, al que le interese puede avanzar, pero tiene una visión sobre eso que venía sucediendo, eh, tamizada y entendida a la luz del marxismo. No tuvo una gran repercusión política, pero sí intelectual. Y volvamos a fines del siglo XIX para entender qué pasó culturalmente entre esa España que ya estaba fuera de América Latina, de sus colonias, ya no era más una potencia de ocupación,
pero ya vimos también que había una cierta identificación. Es cuando se empieza, el Reino de España había empezado a firmar tratados con sus antiguas colonias y había empezado a establecer relaciones diplomáticas lentamente con la Argentina, creo que es en 1868, no me acuerdo bien. Pero empieza a ver cómo ya no esa enemistad o esa animadversión de la época de la independencia, pero sí una identificación, un rescate cultural de esa herencia, sobre todo en los países donde la herencia de los pueblos originarios, de las grandes culturas indígenas, era menor. Eh, Acá en la Argentina pasa algo muy interesante, que es una de las tantas variantes de este movimiento que es más o menos general en eh, toda América, Iberoamérica, digámosle, porque también los incorporamos a los brasileños. Eh, Frente al excesivo odio de las élites, sobre todo de las porteñas, respecto de la herencia española, sabemos, por ejemplo, que Rivadavia, en épocas muy tempranas, siendo un ministro del gobernador Martín Rodríguez, le mete a la Catedral de Buenos Aires un templo dodecástilo, que es nada más que el pórtico, porque la iglesia atrás transcurre con la nave central más alta y las naves laterales más bajas. Entonces le enchufa esto adelante, un pórtico corintio, que las columnas, los capiteles recién los pueden hacer en 1860 porque no había quien se los hiciera. Eh, Esconde la catedral española, que no estaba terminada, con esto. Después empieza a pasar con otras cuestiones. Ya más avanzado el siglo, después de la caída de Rosas, el cabildo es transformado en cualquier cosa, después el Senado en varias etapas y demás. Eh, y cuando ya se consolida la oligarquía porteña como dueña del país después de Pavón, e incluso con la llegada del roquismo, que se arma una gran estructura nacional con gente de las provincias y demás, eh, pacificada la provincia de Buenos Aires también, porque pensemos que hubo una guerra por la federalización del puerto y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pasado todo esto, aquel ideal de Alberdi más benévolo y de Sarmiento más violento, de reemplazar a la población nativa y criolla, aunque sea por exceso de otras poblaciones, por laboriosos suecos y rubios y protestantes, o alemanes o norteamericanos, las maestras norteamericanas de Sarmiento, etcétera, etcétera, ven que lo que llega, la oligarquía ve que lo que llegó en grandes cantidades son italianos, muchos del sur, al principio eran italianos del norte, de la Liguria básicamente, pero también lombardos y de otros, de algún que otro véneto y demás. Pero después, a fines del siglo XIX, la población es básicamente napolitana y siciliana, es la gran emigración, las zonas más pobres de Italia son las que emigran masivamente acá. Lo mismo, de España llegan básicamente gallegos. Buenos Aires pasa a ser la quinta provincia gallega. Esto. Y en Buenos Aires en esa época se hablaba, no vencieron los dialectos italianos en el sentido de la cantidad, porque mucha inmigración española, gallega, también hablaba castellano. Pero bueno, era un laboratorio sociológico, Buenos Aires y Montevideo, y en menor medida, y Rosario, y en menor medida otras ciudades, sobre todo las de la Mesopotamia y las de acá el Río de la Plata. Y entonces, encima, esos pobres morochos
y que no eran protestantes, sino católicos, y San Gennaro y la Virgen de no sé cuánto, eh, o eran anarquistas directamente, o socialistas o comunistas, y empieza a haber un odio hacia ese inmigrante, que encima era, para decirlo con palabras actuales, esos que se consideraban ética y estéticamente superiores, empiezan a rechazar. Y pasan dos cosas. Uno, político, la ley de residencia de 1904 promovida por Miguel Cané, un conservador reaccionario como poco, que permitía expulsar al revoltoso sin juicio y sin la familia. O sea, dejaban a una familia abandonada acá en Buenos Aires y no podía retornar más y ni siquiera le pagaban el pasaje de vuelta a la familia de los... Pero también una solidaridad de clase importantísima y un movimiento cultural y político muy interesante. Pero las élites que estaban, ya les digo, horrorizadas con esta y que empiezan a dar respuesta política y de represión, el coronel Ramón Falcón reprime las primeras... Buenos Aires tiene uno de los primeros conmemoraciones del 1 de mayo de fuera de Estados Unidos, eh, junto con en otros países también, pero eran en menor medida y son brutalmente reprimidas. Y por otro lado, culturalmente, sobre todo por iniciativa de un señor de la oligarquía, pero que había sido diplomático en España, uno de los primeros diplomáticos, que había quedado fascinado por la cultura hispánica, sobre todo la castellana, y que escribe La Gloria de Don Ramiro y la Fundación Mitológica de Buenos Aires, es Enrique Larreta, Enrique Rodríguez Larreta en realidad. Tiene compra una colección, va comprando colección de objetos de arte con la pobreza y con el desquicio de las guerras carlistas y de la pérdida de las colonias y demás. Eh, mucho arte barroco, imaginería barroca, mobiliario, etc., palacios, se iban desprendiendo de bienes. Las mismas iglesias, los curas también han vendido, aunque no podían, cantidades de sus bienes. Bueno, y Larreta se hace de una inmensa colección de arte español y en su casa en el barrio de Belgrano la empieza a transformar en una residencia medio andaluza, churrigueresca, que es el barroco del sur de España, de la Andalucía, que tiene elementos moriscos, tiene es muy ecléctica. Eh, y después, bueno, la dona a la ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad, y que es el actual Museo de Arte Español, Enrique Larreta. Entonces, ese nacionalismo o ese hispanismo era muy aristocratizante. Piensen también la juvenilia de Miguel Cané, la famosa novela de sus recuerdos del Colegio Nacional de Amadeo Jacques, cuando todavía no estaba el edificio que conocemos ahora, sino que era el edificio de los jesuitas, algo reformado. eh, Vuelven a un estado anterior, aunque sea imaginariamente o como deseo, que el producido de esa sociedad compleja, aluvional que se estaba convirtiendo Buenos Aires y que políticamente pues, empezó a cuestionar vía el radicalismo su hegemonía. Cuando finalmente se afianza el radicalismo y termina siendo presidente Hipólito Yrigoyen, en paralelo, fíjense que pasa la reforma universitaria, 2 años del gobierno de Irigoyen. Irigoyen tiene sus contradicciones también, sabemos la represión de la Semana Trágica, la de la Patagonia, las de las huelgas de los obreros de la Patagonia y demás, pero por lo menos en algunos casos, sobre todo en los movimientos urbanos, es un poco más condescendiente que el conservadurismo previo.
Y lo tenemos ahí a un santiagueño, hijo de tucumanos, que ustedes lo reconocen, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires en esa época, el doctor Ricardo Rojas, con su primero el Santo de la Espada, después Eurindia, y su libro más famoso es La Restauración Nacionalista. Él postula un nacionalismo que tenga de alguna manera, culturalmente reconozca las dos vertientes, la americana y la europea española. Sí, a ver qué hora es. Ya estamos casi. ¿Cómo estamos? Si puedo, después, no, en todo caso lo dejamos para el miércoles, porque estoy teniendo algún problemita con y quiero estar seguro de que no se va a cortar. Vamos a ver cómo se traduce en arte y en la arquitectura ese tipo de expresiones y esa valoración de ese pasado español, porque hay varias vertientes por el que suceden acá en Argentina y hay movimientos análogos en México, aunque también estaba sobre todo la herencia, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, indígena fuertísima. El porfirismo, esto se los adelanto, saca una ley, 1890 y poco, que dice que cualquier descubrimiento de un yacimiento arqueológico prehispánico pasaba automáticamente a ser propiedad del Estado federal. No había tutía, había una expropiación de hecho inmediata, casi una confiscación. Pero con eso se preservaron muchísimos restos arqueológicos. Después también hay, sobre todo en las colonias, cuando México, la Ciudad de México se va expandiendo, vamos a tratar de ver alguna arquitectura de ese tipo también, pero existe en la literatura, en la pintura, en el urbanismo, y ya vamos a hablar un poquito más de eso el miércoles, seguramente. Bueno, ¿algún comentario, alguna... Espera, ahí está. Ahí estamos de vuelta sin imagen. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Me van a hacer creer el mejor profesor del mundo. Pero seguro. Bueno, entonces, quedamos en esto. La idea del trabajo, a los que no presentaron ninguna y a los que están así como en duda entre uno o dos temas, eh, lo traen. Los que ya tienen algo más pensado, ajustenlo y hagan como una especie de boceto. Mándenlo por mail. Mándenlo ¿Sí? a mandar por mail. ¿M? Y lo empezamos a leer entre Paula y yo. ¿Eh? Sí. Sí, así vamos trabajándolo y después no tienen la vorágine del final de cuatrimestre. ¿Sí? A ver, ¿alguien hizo algún comentario por chat? No, no, avisó Catalano que tenía que irse porque tenía otra clase. Ah, bueno, Ahí está. bien, no lo vi. Bueno, nos vemos el Bueno, miércoles nos entonces. vemos el miércoles entonces. 6, 6:15. Yo les aviso cuando estamos listos para arrancar. Bueno, Gracias. bueno, Chao, hasta el miércoles. Gracias, hasta el Bueno, miércoles. chao, chao. hasta el miércoles. Ahí está.